Hoy vamos a hablar del caso de Café, contribuciones de una persona con deterioro de la memoria a la teoría. Este será el índice de contenidos que vamos a tratar en la presentación. A ver el objetivo general y la relevancia de este objetivo. El objetivo principal fue analizar y revisar y registrar las aportaciones del caso Café a la psicología de la memoria. En particular, los investigadores querían explicar cómo este caso ha permitido confirmar y ampliar la comprensión actual sobre la memoria humana, tanto desde una perspectiva teórica como biológica. Esto incluía exponer descubrimientos anecdóticos y los resultados obtenidos en exámenes y pruebas, además de analizar las investigaciones experimentales realizadas durante aproximadamente 20 años. Cabe destacar que este estudio data de 2005, mientras que el caso Café comienza en 1981. Asimismo, se buscó comparar y analizar los datos obtenidos del caso Café en relación con otros casos de amnesia bien documentados y teorías relevantes, con el objetivo de ofrecer una perspectiva amplia sobre sus aportes al conocimiento de la memoria y al funcionamiento del cerebro. Es importante porque aportó la distinción de los distintos tipos de memoria. Este caso ha sido fundamental para diferenciar entre memoria implícita y memoria explícita, así como memoria semántica y memoria episódica. Estas las explicaremos más adelante. Por otra parte, también ha ayudado a entender mejor las implicaciones clínicas y de rehabilitación, al comprender los detalles de cómo una lesión afecta especialmente a la memoria. Puede orientar al desarrollo de estrategias de rehabilitación y terapias para personas con amnesia y otros trastornos de la memoria. Con respecto a los antecedentes teóricos, tenemos dos modelos desde el procesamiento de la información que han sido muy importantes en el conocimiento que tenemos ahora de la psicología de la memoria. El modelo de memoria de Atkinson y Shiffrin, 1968, describe la memoria como un proceso secuencial que involucra 3 etapas o almacenes: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Según este modelo, la información se procesa primero en la memoria sensorial, luego pasa a la memoria a corto plazo, donde se puede trabajar o manipular, antes de ser transferida para su almacenamiento permanente en la memoria a largo plazo. El modelo de memoria de trabajo propuesto por Baddeley y Hitch en 1974 plantea que la memoria de trabajo es un sistema sofisticado que va más allá de la propia retención de la información. También destaca la importancia del procesamiento cognitivo para actividades como el razonamiento y la comprensión del lenguaje. Inicialmente, el modelo tenía 3 componentes principales: el ejecutivo central, que dirige la atención y organiza la manipulación de la información; el bucle fonológico, que es responsable de procesar la información verbal y auditiva; y 3, la agencia visoespacial, que se encarga de gestionar la información visual y espacial. También hablaremos de la memoria implícita, que es un tipo de memoria a largo plazo que se manifiesta de forma no consciente, en la que influyen los pensamientos y comportamientos sin precisar esfuerzo para acceder a la información. En ella se incluyen habilidades, condicionamientos, facilitación y priming. En la memoria explícita es un tipo de memoria a largo plazo que requiere la recuperación consciente de información específica como hechos y eventos personales. Dentro de esta memoria explícita se encuentra la memoria semántica, que sería el almacén del conocimiento general del mundo como hechos y conceptos, y la memoria episódica, que sería el almacén de los eventos específicos de nuestra vida situados en un contexto temporal y espacial. Es decir, la memoria sabe cuándo y dónde ocurrieron esos eventos personales. También haremos referencia a los tipos de amnesia. La amnesia anterógrada, que se define como la incapacidad de retener información después de un evento o afectación; la amnesia retrógrada, que sería la incapacidad de recordar información que fue previamente aprendida; la amnesia específica, que se relaciona con un tipo particular de información, ya sea verbal o espacial; y la amnesia inespecífica, que se presenta para todo tipo de material.
Hay que tener en cuenta que cualquiera de estos tipos de amnesia puede ser causada por un daño en las áreas del cerebro responsables del pensamiento, del procesamiento o el almacenamiento de la memoria. Dentro de los antecedentes importantes mencionados, destacamos el caso de Korsakov en 1889 y el caso de H.M. de 1957. El caso de Korsakov detalla la historia de un hombre de 47 años con un historial prolongado de dependencia al alcohol, quien desarrolló un síndrome de Wernicke-Korsakov. Era un trastorno neuropsiquiátrico asociado con una deficiencia de tamina, que le afectó gravemente a estructuras cerebrales específicas como el tálamo y el hipotálamo, causando amnesia anterógrada, retrógrada y confabulaciones. El caso de H.M. está relacionado con un paciente con epilepsia farmacodependiente desde los 10 años. Experimentaba convulsiones que le impedían trabajar. A los 29 años se sometió a una cirugía en la región medial de ambos lóbulos temporales para controlar esta epilepsia, reduciéndole su gravedad, pero provocándole una profunda amnesia anterógrada y moderada amnesia retrógrada. Presentación del caso Cacé. Cacé es un hombre de 51 años, con formación universitaria, que nació prematuramente y fue criado en una familia de 2 padres y 4 hermanos. Su desarrollo fue normal hasta los 16 años de edad, momento en el que sufre su primer accidente. A los 30 años sufre su segundo accidente al chocar su coche contra un vehículo más grande, donde se le producen graves daños cerebrales con lesiones bilaterales grandes en el hipocampo, causándole una amnesia anterógrada severa y una amnesia retrógrada hasta entonces única, llamada amnesia episódica. Su memoria a corto plazo mantiene la capacidad normal de retener y utilizar información involucrada en una actividad en curso y muestra una distinción nítida entre memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. En la memoria a largo plazo hablaremos de memoria declarativa, donde está la episódica y la semántica. Cacé presenta una amnesia anterógrada y retrógrada severa, siendo incapaz de recordar eventos nuevos o formación aprendida después de una lesión, siendo la memoria episódica la más afectada. No podía recordar ningún acontecimiento personal de su vida. En la memoria no declarativa, a pesar de que tenía esta amnesia severa anterógrada, era capaz de aprender habilidades y adquirir información perceptual en situaciones en las que él no era consciente de que estaba aprendiendo algo. Aunque era capaz de realizar actividades diarias con relativa normalidad y retener habilidades y hechos semánticos aprendidos antes del accidente, él era incapaz de recordar eventos personales específicos o participar en eventos futuros, posibles eventos, lo que indicaba una pérdida completa de su memoria episódica. Cacé muestra una personalidad tranquila y cortés, muy diferente a su carácter previo al accidente. Vive con sus padres y lleva una vida estructurada, realizando rutinas diarias y actividades planificadas. Aunque disfrutaba de las pruebas durante las sesiones de evaluación, se mostraba desconectado emocionalmente de experiencias personales pasadas, como la muerte de su hermano menor. ¿Por qué su memoria era diferente? Por los daños específicos que sufrió y cómo estos afectaron a los distintos tipos de memoria, tenemos que poner de manifiesto que Cacé padeció una pérdida de la memoria episódica, donde era incapaz de recordar cualquier tipo de acontecimiento personal de su vida, posiblemente por la pérdida casi completa del hipocampo bilateral y por los daños producidos en lóbulos temporales y medios. Con respecto a la memoria semántica, mantuvo una buena parte de su conocimiento general del mundo, incluyendo el conocimiento de sí mismo. Su capacidad de la memoria a corto plazo quedó preservada, ya que conservó la capacidad de retener información a corto plazo. Esto podría indicar que la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo son mediadas por sistemas neurales distintos. Esto sugiere que, en su caso, el aprendizaje de habilidades y otras formas de memoria no declarativa no dependen de las estructuras dañadas. Los test neuropsicológicos. Básicamente vamos a hablar de 3 pruebas. En primer lugar, el priming asociativo y perceptual, donde se evalúa la capacidad de Cacé para responder a pares de palabras o frases familiares, además de su habilidad para completar fragmentos de palabras. Cacé muestra un priming perceptual y asociativo intactos, siendo capaz de adquirir conocimientos complejos
y semánticos nuevos, aunque con ciertas limitaciones en la flexibilidad y en la generalización de su aprendizaje. El aprendizaje complejo, donde se busca explorar la capacidad para adquirir vocabulario y habilidades relacionadas con la computación. Cazé demostró una capacidad de aprender y retener este conocimiento a lo largo del tiempo, aunque no mucho. Era como una memoria de trabajo a corto plazo. El aprendizaje semántico, donde se examinó la habilidad de aprender nuevas relaciones semánticas entre palabras familiares y definiciones humorísticas de palabras. Cazé fue capaz de adquirir y retener conocimientos semánticos nuevos. En este caso vamos a hablar de qué pudo aportar el caso Cazé a la psicología de la memoria. En primer lugar, hemos de comentar que proporcionó la evidencia de la existencia de múltiples sistemas de memoria, particularmente entre la memoria episódica y otros tipos de memoria semántica o procedimental, respaldando la teoría de que la memoria no actúa como un sistema único, sino que se compone de diferentes sistemas. En segundo lugar, nos ha proporcionado nuevas perspectivas sobre la autonomía de la memoria. En estudios anteriores al caso Cazé se presentaba la memoria como una entidad monolítica, demostrándose posteriormente que es el resultante de la interacción de varios sistemas, lo que sirve a la función común de retención y aprendizaje. Y por último, en tercer lugar, generó nuevas líneas de investigación del funcionamiento de la memoria implícita y sus posibles formas de aprendizaje, habilitando la adquisición de nuevas habilidades. Además, aportó una segunda línea de investigación que podía estar relacionada a las teorías de implantación neuronal y aprendizaje motor. En resumen, estos casos han sido claves para diferenciar los diferentes tipos de memoria, lo que ha permitido profundizar en la comprensión de la memoria humana como un sistema complejo compuesto de diferentes subsistemas independientes. Además, han proporcionado información valiosa sobre cómo las lesiones cerebrales afectan a la memoria, destacando el papel fundamental de las estructuras específicas como los lóbulos temporales, el hipocampo y ciertas áreas corticales de la memoria declarativa. Estos descubrimientos han sido esenciales para entender cómo el daño en regiones específicas del cerebro puede provocar trastornos de memoria, como la amnesia anterograda severa, mientras que otras capacidades cognitivas se mantienen sin alteración. Por último, le dejo las referencias que hemos estado trabajando para realizar esta presentación. Muchas gracias por su atención.